Buenas noches, entonces vamos a continuar con el evento y vamos a ver en esta oportunidad a tres ponentes. Las invitamos para que pasen adelante. Primeramente Mara Díaz, por favor. Le recibimos con unas fuertes palmas desde la Escuela de Literatura. Mara Díaz es de la Escuela de Literatura, como ya lo he mencionado, y forma parte del grupo teatral Aragua. Y también invitamos a Stephanie Granda, a quien recibimos también con unas palmas. Stephanie Granda es psicóloga de la Universidad Católica San Pablo y van a dar una breve exposición justamente por lo que ya nos ha mencionado el doctor José Luis Ramos Salinas y lo que hemos estado promocionando en redes sociales por el Día Internacional de la Mujer. Entonces, para iniciar con la ponencia, le daremos la palabra a Mara Díaz. Gracias, Michael. Buenas noches con todos. Como ya me presentaron, mi nombre es Mara. Soy egresada de la Escuela de Literatura, en la UNSA, y actualmente también soy directora teatral en el elenco de la adaptación Aragua. Y bueno, agradecer también a Sofía Editores por la invitación, a Casana Texado también por lo propio, y qué bonito que se hagan eventos así sobre la mujer, ¿no? Inclusive desde el pensamiento y el poder que titula el evento. Trabajaba, ¿no? Cuando hablamos de poder muchas veces pensamos en quién ejerce autoridad, institución, orden, cuando muchas veces también este tipo de poder es trabajado desde la mujer, el enfoque de la mujer a través de su cuerpo, su pensamiento, su reflexión, y desde ahí es que me gustaría evocar esta sensación inclusive lo que es el teatro, ¿no? El teatro para mí ha sido una forma de liberar, dignificar, crear nuevas experiencias, escenas, inclusive la poesía misma que uno crea para otros a través del teatro. Dentro de mis estudios de literatura uno descubre que América Latina es uno de los países que tiene una fuerte carga cultural, pero que muchas veces ha sido atrapada o evocada solamente por la mirada del hombre. El hombre quien tenía el privilegio de ir a la escuela, de aprender en la universidad, de ser educado como tal, ¿no? En las ciencias. Y la mujer no, la mujer era siempre relegada. Pero eso no quiere decir que la mujer nunca haya pensado. La mujer pensaba, lo escribía su poesía, escribía sus historias. Poco a poco esto obviamente ha ido disminuyendo y la mujer encontró su propia voz, encontró su propia figura dentro de la sociedad. Me encantaría citar, por ejemplo, la obra de la Casa de Bernal Alba, para que también puedan leerlo. Justo ahí hay dos figuras claves, dos mujeres que representan la opresión que sufren, ¿no? Que si no me equivoco era Adela y Sugestiones, tenía un nombre muy al olor, pero eran dos chicas. Una que sí iba básicamente a hacer caso a casarse, tener un esposo, y la otra, la que le decían y Laura le dicen la rebelde. Entonces, inclusive desde ahí hay obras que ya trabajan la figura de la mujer, ya no como aquella figura que tiene que siempre obedecer un estigma, buscar al marido, buscar una familia perfecta, no. Ahora la mujer ya desde su propio pensamiento crea su historia, ¿no? Eso es algo que se ha trabajado desde hace mucho tiempo, inclusive cuando, también les digo por experiencia propia, nos hacen leer en la Escuela de Literatura obras como El Inspector, donde habla inclusive de lo fuerte que es tener una familia, ¿no? Muchas veces las mujeres, las madres, callan la pena inclusive de ser madre, las angustias, el dolor, porque ser madre muchos dicen que es lindo, sí, pero no te preguntan también detrás cuánto ella se estresa, cuánto deja de sí. A lo largo también de llevo en el teatro ya desde muy chiquita, pero como directora ahora he conocido muchas más chicas que trabajan en teatro. Les comento que hace 3 años participé en lo que es el Festival Crisálidas, un festival que impulsaba el Ministerio de Cultura a que más mujeres sean directoras teatrales. Era un concurso, éramos 5 chicas que ganamos aquella vez,
Y la mentoría está impulsada por Fiorella Vargas, Cleo Vargas también, chicas, mujeres que ya tienen una fuerte historia en el teatro en Arequipa. Pues ellas, a través de sesiones, hacían que nosotros aprendiéramos cómo dirigir un elenco. Y ahí también hay un punto clave. Cómo es que una misma mujer va a ejercer ese poder para manejar a un elenco, ¿no? Un elenco conformado de hombres, mujeres. Hace poco, hablamos de 9 años, 10 años, que el teatro comenzó a surgir en Arequipa. La mayoría eran directores. Había pocas directoras teatrales. Pero ahora la cosa se está invirtiendo. Muchas más mujeres están sacando obras teatrales, inclusive de lo más íntimo de su ser, obras que inclusive ellas pensaban que les iban a juzgar. Ustedes pueden ver en carteleras como Casa Umbral, Casa Teatro, en la M, Butaca Teatro. Son obras inclusive que inspiran a otras mujeres a hablar, ¿no? Inclusive desde el dolor, las violencias, el golpe, el maltrato. Todo eso me doy cuenta en los últimos años que se está trabajando. En esta mentoría, porque era una mentoría teatral que ganamos en Crisálidas, las chicas postulaban una obra teatral, cada una diferente. La que a mí más me encantó era la que trabajó una chica que, lamentablemente ya no está con nosotros, me dolió su fallecimiento, Nicole. Ella trabajó inclusive su historia de una niña que había crecido con padres que siempre la atormentaban a hacerla mejor en todo y nunca se dieron cuenta que esa niña de por medio había sufrido maltrato en la escuela, había sufrido bullying, inclusive acoso sexual por parte de uno de los profesores. Y yo vi cómo trabajó esta obra, inclusive alguna vez lloramos, porque se sentía tan íntimo de ella, cómo expresaba en el guión y en los diálogos, que te hacía creer, ¿no? ¡Wow! Que esto todavía está pasando en la actualidad. Y muchas veces lo callamos o no decimos nada. Y qué de verdad, qué genial que ahora con el teatro se pueda hacer eso. Y sí, puede ser, pero inclusive en los últimos tiempos el Ministerio de Cultura ha incentivado mucho más. El último festival cultural que hay, y que también les animo a ver, para que algunos jóvenes que viajen por ahí, quizás a Cusco. En Cusco se va a presentar obras teatrales igual, netamente dirigidas por mujeres, que abordan múltiples temáticas, desde la voz de la selva, la mujer indígena, la mujer del campo. Inclusive todas esas obras están llegando a alguna comunidad que está acostumbrada básicamente, ¿no? a mirar siempre lo urbano. Y ahí me pareció de verdad algo rescatable en el Ministerio de Cultura, que esté trabajando con más mujeres, porque eso era lo que se trataba, ¿no? De impulsar a la mujer, no solamente a sacar escritos, sino también a encontrar la manera de llevarlo a un público mucho más grande, y qué mejor que hacerlo con las artes escénicas. También frente a esto, uno se encuentra en el camino con múltiples, se podría decir, dificultades. Siempre, en mi caso, la mirada del hombre siempre ha sido para mí algo que de una manera u otra me ha chocado y que he tenido que aprender a saber manejarlo, ¿no? Yo trabajo con actores muy buenos, he trabajado también como productora teatral, también con otros actores a nivel de Arequipa también geniales, pero siempre tienen la idea de que la forma como ellos van a hacer algo es la correcta, y lo que postula tal señorita, tal chica, puede que sea buena, pero no es la mejor. Incontables peleas que he tenido así para que una idea mía sea valorada, para darle a entender que inclusive la mujer tiene ese lado mucho más sensible, inclusive mucho más dramático, crean ustedes. Si se animaran a leer todas las obras teatrales escritas por mujeres, se van a dar cuenta que el drama, el sentimentalismo, también inclusive un poco la vista desde el otro también se observa en cómo escribimos. También la manera como a veces estos actores, tienen una manera de siempre darse, por decirlo, ¿no?, los papeles protagónicos. Siempre el protagonista a veces suele ser un hombre, o suele ser esto, aquello, pero esto cambia inclusive, ¿no? Y esto lo he notado mucho más cuando he postulado, como les contaba, este festival Crisálidas. Toda
toda obra teatral era protagonizada por una mujer. Y inclusive me acuerdo, cada una de ellas, una trabajó del rompimiento de relaciones, como una joven sufre el tormento de acabar con una relación, la otra abordaba desde la pérdida de la muerte, ¿no? La muerte de el padre, para ella, una figura que siempre ha estado a su lado, y cómo se reprime a tratar de conseguir al hombre perfecto que se parezca a su padre, cómo lo ha cuidado, cómo siempre le dio todo y que al final está quedándose sola. Todas esas ideas nuevas sí me han animado a mí, ¿no? A que este año también trabaje mucho más el sentir de la mujer. Como literata, también como escritora, sí me he dado cuenta que he dividido mi vida en dos, ¿no? Teatro y poesía. Y debo decir, dentro de mi familia el arte es muy poco trabajado, al menos mis abuelas, mis hermanas, realmente no sé les pasa, o les ha pasado alguna vez, ¿no? No vienen de una familia que aprecie esto, pero con el tiempo yo les he hecho apreciar y han visto cómo es que el arte, bueno, en mi caso la rama del teatro, la poesía, transforma perspectivas. Mi padre, ¿no? Normalmente yo le decía que era una piedra, que bueno, es el típico padre que le dice que para la vida tienes que conseguirte algo que te rinde económicamente estable, porque ahora la mujer ya es estable por sí misma. No le gustaba mucho la idea de que haga teatro, pero ahora ha visto cómo es que esta rama a mí me ha llevado a conocer a mucha gente, a conocer inclusive personas maravillosas, directores, directoras, todo lo que es producción, etc. Fantástico. Y ahora mi padre va al teatro. Aprendió que me veía a preguntar qué hay por medio en el teatro, qué hay de nuevo en el teatro. Y eso me gusta, ¿no? Mi abuela, por ejemplo, era una mujer que sí escribía. Y les comenté también como una anécdota hace poco, encontré todo una especie de papeles antiguos, de verdad antiguos, de 1985, ¿será? 85, 89, con una letra bastante ligada, que parece un pergamino. Y bueno, esos papeles para yo los estoy trabajando para sacar una obra teatral justamente de eso, ¿no? Pero fue una obra que, por ejemplo, ella podía hacer en esa época, tal vez sí, pero no tuvo el apoyo. Dijo también es lo que se rescata ahora, que ahora ya hay un apoyo por parte de, no solamente familia, sino también por parte de grandes entidades culturales, ¿no? Por ejemplo, también una de ellas es Cajón Texado, igual, que siempre están apoyando todo tipo de proyectos. Igual ahí en Arequipa he visto ese crecimiento desde antes de pandemia. Y bueno, ya para culminar mi participación, me gustaría compartirles también una pequeña poesía que yo trabajé los últimos meses, que habla también de la mujer, del Día de la Mujer, de muchas formas. Ustedes van a poder sentir, o van a darse cuenta que no solamente hablo de un solo tema, sino me gusta tocar varias temáticas en ella. Titula Espejo. Mírate al espejo, ¿qué ves? Cuéntalo. Mírate al espejo, contempla, ríe, alégrate. ¿Te sigues viendo? Ese es tu reflejo, esa es tu cara, es tu cuerpo, esos son tus restos. Mira tus ojos y la piel quemada en cada lado debajo de ellos. Cuántas lágrimas causaron eso, cuántas vistas, cuántos reflejos, cuántos golpes, cuánto daño, cuánto dolor. Mírate y vuelve a mirarte. Esos son tus labios, mordidos, heridos, tormentados, por los besos dados, los robados, por las mentiras, los ahogados llantos, por esa ansiosa manía que tienes de rasgártelos. Mírate al espejo, observa bien. Son tus senos, tócalos y siente que son perfectos, son pequeños, casi redondos, y aún así parecen los dientes usados. Mira la marca de las manos, esa marca que no se borra fácilmente. Mira el morado, las heridas, desgastados, adoloridos y ahora ocultados. Con esas manos con las que los tocaste, cuántas ilusiones quisiste sostener, cuántas esperanzas, cuántos ideales escribiste, cuántas veces te causaste dolor. Mira tus uñas, mira tus arañones, las líneas, tus moretones. Cuántas veces rompiste la pared frustrada, cuántas veces rasgaste una puerta. Con esas mismas manos acaricia tu rostro, limpia tus lágrimas, ata tu cabello.
Y con esas mismas manos que te empujaron al destierro, al olvido, al dolor de un engaño, vuelve a mirarte al espejo. Sigue mirándote. Mira tus pies, cansados de recorrer tanto, cansados de las caminatas en silencio. Pero detente a pensar cada camino que pasaste, cada experiencia que viviste, cada salida que tomaste, cada ampolla que salió en cada una de esas caminatas largas, cada sangre que derramaste en ese camino. Mira tu cuerpo, míralo destruido, armado, roto, nuevo, usado, herido, arreglado. Mírate, reconoce un nuevo reflejo, parada frente al espejo. Entonces, sí, en ese poema me gusta rescatar la idea de que siempre hay una mujer que se forma constantemente, una nueva forma de ver la vida, ¿no? La madre, la hija, la pareja. Siempre vamos a encontrar la manera de reconstruirnos, siempre vamos a pasar el camino, porque todo humano va a pasar el camino del dolor, del llanto, pero va a recordar que en cada uno de ellos vive la alegría, la emoción de vivir, ¿no? Y en mi caso fue a través del teatro. Vamos a pasar ahora a mi compañera Stephanie. ¿Qué pasa? Muchas gracias por los presentes, me gustó también mucho tu poema. Y mira qué casualidades de la vida, porque la ponencia que yo he preparado se titula El peso del espejo, así que creo que siempre las mujeres vamos a tener una conexión, en donde acerca de lo que yo voy a hablar es en cuanto a los estereotipos y la construcción del autoconcepto femenino. Bueno, para comenzar quisiera expresar algunas frases que hemos escuchado desde que somos muy pequeñas, como las niñas son más delicadas, las mujeres son más emocionales, o una que está circulando estos últimos días, en donde se dice que primero una debe ser madre antes que mujer. A primera vista, estos comentarios suenan como cotidianos o casi inocentes, sin embargo, con el paso del tiempo, estos comienzan a forjarse como expectativas sociales que las mujeres debemos de cumplir. Ahora, estas expectativas nos indican cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de vernos, vestirnos, o cuál es el rol que debemos de tener sí o sí para poder encajar con la sociedad. Ahora, desde la psicología sabemos que la identidad no se forja de una manera aislada o completamente solos, sino que nosotros, al ser parte de una sociedad, cumplimos un rol. Y al vernos en esta expectativa, vamos a pensar que esta es la única forma en la que debemos de ser para ser completamente mujeres y encajar con la demanda que se nos exige. Ahora, yo quisiera reflexionar con una pregunta importante. ¿Cómo influyen los estereotipos en el género en la forma en que las mujeres se perciben a sí mismas? Para poder responder esta pregunta, tenemos que entender qué son los estereotipos. Cuando hablamos de estereotipos de géneros, nos referimos a las ideas generalizadas que la sociedad tiene sobre nosotras acerca de cómo debemos ser. Esta concepción de lo que es el estereotipo nos indica como una especie de guía cultural o una especie de molde en la que debemos forjarnos. Ahora, estos moldes no simplemente van para lo que es una mujer, sino también asume el papel que el hombre o varón debe de tener para también encajar con la sociedad. Históricamente, los hombres se han visto más como con esas características o rasgos de que deben ser más independientes, deben ser más fuertes, o incluso de que deben ser los proveedores del hogar. Características muy contrarias a lo que las mujeres se nos ha forjado, ¿no? Como que debemos de ser más delicadas, quizás dependientes, o incluso también estar al cuidado de otros. Son muchas exigencias que se nos
impiden desarrollarnos de una manera más integral. Ahora, estos roles no aparecen de la nada o de manera natural. Son construcciones sociales que se nos ha desarrollado a lo largo del tiempo, de una manera cultural que se transmite de generación en generación, quizás en las escuelas, en las familias o en los medios de comunicación que actualmente están pegando muy fuerte, como lo que son las redes sociales. Ahora, de estas maneras, los estereotipos funcionan como normas invisibles, que influyen en las personas de cómo comportarnos y también que se pueden pasar o influir a otros. Ahora, en cuanto a los estereotipos, no solo influyen en la sociedad de manera general, sino van a impactar en la persona de algo mucho más profundo. Cómo cada uno se va a percibir a sí mismo, cómo nosotras mujeres nos percibimos. Para comprender este fenómeno, tenemos que abordar un punto importante de lo que es el autoconcepto. El autoconcepto, desde la psicología, lo entendemos como una imagen mental que una persona tiene de sí misma. Es la forma en que cada individuo se pregunta: ¿quién soy? ¿Cómo soy? ¿De qué soy capaz? Mi autovaloración, mi autoeficacia. ¿Qué cosas puedo lograr? ¿Qué cosas me podrían limitar? En cuanto al autoconcepto, incluye muchos aspectos de la vida, como lo que son la apariencia física, lo intelectual, cómo me ven los demás, mis pares, hasta incluso mi propia identidad. Este autoconcepto, como ya lo mencioné, no va a aparecer de manera aislada. Se construye a lo largo de la vida, a partir de nuestras experiencias acumuladas desde la infancia, pero también cómo nos vamos a relacionar con otras personas, cómo desde que somos niñas se nos va a imponer alguna expectativa social que tenemos que cumplir por el hecho de ser niñas, y estas expectativas se van a arraigar mucho más cuando vamos a ir creciendo. Quizás cuando estamos en la escuela interactuamos con otras niñas, que ellas tienen ciertas características que yo no, y por no tenerlas no logro encontrarme a mí misma como ser mujer. Entonces, aquí vemos cómo los estereotipos van a estar influyendo desde la niñez, que como sabemos bien, la niñez es parte fundamental del resto de nuestra vida, ¿no? Porque va a impactar de una manera importante. Lo que estaba comentando acerca de la escuela, esto se llama el proceso de socialización de género, que es donde vamos a tener las primeras expectativas de cómo es lo que deberíamos hacer. Este proceso de estereotipos se va interiorizando y comienza a formar parte de manera en que las personas se perciben a sí mismas como una especie de tipificación de género, el sello indivisible que nos forma para ser como es que deberíamos ser. En el caso de las mujeres, algunos estereotipos han tenido un impacto particularmente fuerte en la construcción del autoconcepto. En la literatura científica podemos encontrar 5 dimensiones importantes de los estereotipos que están más apegados a nuestra sociedad actual, pero que también desde la historia hemos podido ver que están presentes. Quiero citar a Aristóteles, que decía que la mujer era un hombre incompleto. Acá podemos ver cómo desde la polis está tan arraigado este concepto de que la mujer es menos que. Y al ser esta una figura importante, histórica, ha ido trascendiendo en el tiempo. Incluso autores de la filosofía, de la medicina, de la política, han defendido en base a la intelectualidad de la mujer, que va a ser inferior a la del hombre. Retomando lo que son los estereotipos, podemos encontrar el estereotipo en primer lugar de la mujer cuidadora, que está muy familiarizado lo que vendrá a ser el hecho de ser madre. Pero el hecho de ser madre no simplemente va a quedar en el cuidado de los hijos, sino se va a exteriorizar mucho más al cuidado de quizás algún familiar enfermo, al cuidado de la casa, donde en realidad los que deberían jugar ese papel importante son tanto padre y madre,
no simplemente la mujer. En América Latina, las mujeres realizan casi 3 veces más el trabajo doméstico no remunerado que los hombres. Esta expectativa puede generar una fuerte presión social y muchas veces produce sentimientos de culpa cuando las mujeres no logran cumplir con todos estos roles. Sentimientos de culpa, ¿por qué? Porque si bien tenemos que estar a cargo de lo que es la casa, que funcione bien, hoy sabemos que muchas mujeres también trabajan. Entonces, al trabajar, tienen que cumplir con la expectativa de hacer todo bien, hacer bien en la casa, hacer bien en el trabajo, porque si en alguna de las dos cosas falla o le da más importancia al otro, ella está tipificada como que no, ella no rinde para eso, no es capaz. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ello. Ahora, por otra parte, tenemos lo que es la expectativa de la apariencia física, donde la mujer está casi cosificada. En muchas sociedades, el valor de la mujer radica en cómo se ve físicamente, cómo se ve estéticamente, lo que hoy en día ha desencadenado en que muchas mujeres quieran operarse para seguir ciertos estereotipos o imágenes que vemos en las redes sociales. Como decir que esa mujer, si no logro tener esas características, me siento menos. Y con la capacidad de ajustarse a determinados estándares de belleza, tenemos que tener mucha fuerza de voluntad y también arraigar nuestra autoestima mucho más a que por el hecho de que no simplemente tenga tal característica significa que yo valgo menos. Por otra parte, tenemos el estereotipo de las capacidades intelectuales y profesionales, que, como ya lo comenté, a lo largo del tiempo se cree, ¿no?, que hay algunos hombres que tienen más capacidades para lo que vendría a ser las matemáticas y que por lo tanto los ingenieros van a pesar mucho más que las mujeres en esa área, cuando no tenemos que verlo más por el género, sino más por las capacidades intelectuales. Hoy en día hay muchas ingenieras que son capaces de hacer las mismas cosas o mejores que los varones. Con esto no quiero entrar en una discordia de que por el hecho de ser mujer me tiene que dar un puesto importante o alto, sino que vamos más allá, vamos a las capacidades que las mujeres tienen para desenvolverse, no limitándolas simplemente al hecho de estar al cuidado del hogar. Quiero mencionar acá el síndrome del impostor, que es cuando por lo general que estamos tratando ahora, ¿no?, el caso del Día de la Mujer, que se cree que en algún momento se van a dar cuenta de lo que yo hago no está bien. Entonces tenemos como que esa limitación en el caso de las mujeres, que van a descubrir que estamos haciendo algo mal y van a cambiarme de puesto por quizás algún hombre. Cuando vamos esforzándonos, vamos trabajando en ello, o sea, no tenemos que simplemente estar con esa carga, porque sabemos que cuando tenemos algún aspecto emocional que nos toca, que nos incomoda, toda nuestra autoeficacia o todo nuestro rendimiento va a bajar. Tenemos que prepararnos, que seguir intentando y igualmente no dejar de estudiar, porque no podemos simplemente reducirnos a que no voy a poder y ya, que soy mujer y ya. Por otra parte, tenemos el estereotipo de la dependencia, que está relacionada a la subordinación, de permanecer pendiente de lo que el hombre no me va a proveer. Este estereotipo se viene ya desde mucho tiempo atrás en la historia y lamentablemente se fue yendo de generación en generación, pero gracias a que hoy en día las mujeres se han empoderado, podemos ver de que estamos dejando atrás esto. Y finalmente quiero mencionar con lo que es el estereotipo de la castidad, que se relaciona con la pureza y la pasividad en cuanto a los roles sexuales. Todos estos mensajes sociales pueden influir en cómo las mujeres se evalúan a sí mismas, tanto con sus capacidades como las oportunidades que se abren. Quiero pasar al tema de las consecuencias psicológicas que tienen impacto en la salud mental de esos estereotipos, porque no solo van a influir negativamente en la psique, sino que van a influir en el desarrollo integral de las mujeres, limitándolas a muchos aspectos como lo que son las elecciones profesionales, la autoestima y las aspiraciones. Desde la infancia, desde que somos niñas, estos estereotipos se van a internalizar en nosotras mismas, en el proceso de la socialización, que van a hacer de alguna u otra manera formar parte de nuestra identidad y de nuestra personalidad.
Diversas investigaciones señalan que los estereotipos pueden estar relacionados con el desarrollo de diferentes trastornos mentales, como lo que son la depresión, el estrés, la ansiedad y trastornos alimentarios. La depresión y la ansiedad se presentan de manera más alta o más prevalente en lo que son las mujeres y se han asociado muchas veces a lo que son patrones sociales o a roles tradicionales que se nos da por ser mujeres, por la feminidad. Por su parte de la fibromialgia, por si no lo tienen muy entendido, no están muy relacionados con ellos, es cuando padecemos dolores sin alguna causa biológica. Esta es más psicológico. Se presenta más en mujeres y se ha relacionado con factores de vulnerabilidad psicológica y autoimagen debilitada. Asimismo, los trastornos alimentarios se vinculan con un bajo autoconcepto físico y con presiones sociales que exigen cumplir con determinados estándares de belleza y apariencia física. Cuando las mujeres comparan su cuerpo con modelos ideales, pueden desarrollar insatisfacción corporal, que aumenta el riesgo de conductas alimentarias problemáticas y malestar psicológico. Además, muchas problemáticas se relacionan con experiencias sociales vinculadas al género, como la sobrecarga de responsabilidades domésticas, la crianza de los hijos, el cuidado de las personas enfermas y la presión por cumplir múltiples roles. ¿Por qué múltiples roles? Porque tenemos que estar actuando bien en todas las facetas que se nos ha dado, porque si no nos juzgan. Ahora, el tener que cumplir bien múltiples roles nos va a desencadenar estrés, ansiedad e incluso llevarnos a una depresión. Es por eso que el autoconcepto cumple un papel importante dentro de lo que es la salud mental. Estudios indican que un autoconcepto positivo se relaciona con un mayor bienestar psicológico, ya que al nosotros sentirnos bien, vamos a estar tranquilas y vamos a poder desempeñarnos de una manera adecuada y óptima en todos nuestros roles que tenemos por cumplir. Ahora, muchas veces esto refleja el impacto acumulado en nuestra sociedad, presiones sociales, desigualdades de género y expectativas culturales que pueden generar niveles de afectación en nuestra psique. Para concluir, quisiera dejar una reflexión importante. Los estereotipos funcionan como un reflejo, un espejo que nos muestra cómo se supone que es que debemos ser. Durante mucho tiempo, muchos han tratado de adaptarse a ese espejo, de encajar, pero no es necesario esto. Tal vez deberíamos hacernos esta pregunta: ¿qué me falta para encajar ese molde? ¿Por qué hacernos esa pregunta? Mejor sería hacernos esta: ¿por qué ese modelo debería definir quién soy? Cuestionar los estereotipos no significa rechazar todas las tradiciones o no querer formar parte de la feminidad o roles sociales. Significa reconocer que cada persona tiene la libertad de elegir y de construir su propia identidad. Desde la psicología, promover un autoconcepto saludable implica justamente eso, que cada individuo logra reconocerse y desarrollarse más allá de lo que la sociedad nos impone o el molde que nos exige que debemos de tener. Cada vez que una mujer decide cuestionar un estereotipo y definirse por sí misma, no solo va a redefinir la historia, sino que también abre la posibilidad de que próximas generaciones crezcan con más libertad a la suya. Muchas gracias. Bien, invitamos a la señorita Nicole Ceballos, por favor, para que nos acompañe y aporte también al debate de esta mesa. Un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas noches, agradezco la oportunidad de poder participar de esta mesa redonda donde hemos podido escuchar reflexionar sobre el papel de la mujer a lo largo de la historia, no solo en las artes, sino también en las ciencias sociales. Y bueno, en mi caso, como soy estudiante de filosofía, voy a hablar de cómo la mujer ha cuestionado también las estructuras en la historia del conocimiento, pero no solo eso, sino quiénes han producido ese tipo de conocimiento. Si bien mi ponencia es un poco más académica, he tratado de hacerla amigable para que
sea entendible para todos los que no están sobre todo familiarizados con la densidad terminológica de la filosofía, ¿no? En este caso voy a hablar de una filósofa que no está tan explorada, pero la encontré de casualidad mientras me adentraba más al mundo de la epistemología, que es muy interesante. Casualmente, cosas del destino también ha sido estudiada por una de las profesoras de la Escuela de Filosofía, la doctora Teresa Arrieta Viuda de Guzmán, una excelente docente, catedrática, con una gran trayectoria dentro del mundo de la filosofía. Y bueno, esta autora es Sandra Harding, ella es americana, y también quiero aprovechar esta oportunidad para hacer una especie de memorial hacia ella, porque falleció el año pasado, en marzo del 2025. Lo que esta autora plantea es, y casualmente, más bien no es casualidad que tengo un ensayo todo dirigido al mundo de la epistemología, el método y la ciencia. Esta autora es muy interesante también porque a medida que la iba leyendo me daba cuenta de que no solo demostraba que la mujer había ocupado un gran lugar central, principal dentro del campo de la ciencia, sino que también ha explorado otros temas, como por ejemplo, sin dejar de lado la cuestión epistemológica, por ejemplo, cuestiones de raza, cuestiones de clase, que es muy importante porque ella también tiene estudios de postcoloniales. En este caso, de todas las obras de Sandra Harding, que básicamente están enfocadas a la ciencia y la filosofía, de hecho, si están interesados en estos temas, pueden encontrar su libro gratis en internet, se llama Ciencia y Filosofía. Pero en este caso voy a hablar de un ensayo de esta autora que es más corto y que se llama ¿Existe un método feminista? En este trabajo, Sandra Harding ensaya y critica esta cuestión de que en la ciencia se ha producido un conocimiento puramente androcéntrico. Y bueno, parece irónico, pero para Sandra Harding no existe un método feminista en sentido técnico. Es decir, lo que ella quiso decir no es que esté desmeritando el trabajo que han hecho todas las mujeres en el campo de la ciencia, sino que más bien, como dije, en un sentido más técnico, las investigadoras feministas utilizan muchos de los métodos que han usado a lo largo de la historia, ¿no? De una forma más tradicional, es decir, ocupados por el hombre en la ciencia, como por ejemplo en el método que es entrevistas, encuestas, análisis histórico, estudios estadísticos, etc. Esto no cambia para las mujeres que se han adentrado en la investigación feminista en la ciencia. Sin embargo, esto no quiere decir, como dije antes, que no hayan hecho un gran aporte dentro de la teoría del conocimiento en la ciencia. Harding señala, las feministas no han inventado técnicas científicas completamente nuevas. Sin embargo, esto no significa que el feminismo no haya transformado la investigación. La transformación ocurre a otro nivel. Para explicar esto, Sandra Harding distingue 3 niveles fundamentales dentro de la investigación científica. Primero, como dije, vamos a hablar del método, que son las técnicas que se utilizan para recopilar información, como nosotros conocemos las entrevistas, los estudios estadísticos, las encuestas, experimentos sociales, etc. Aquí, como dije anteriormente, Harding dice que las mujeres que se han adentrado en la investigación feminista dentro de la ciencia no han hecho mayor aporte, siguen estos mismos métodos. Segundo, hablamos de la metodología. Aquí se refiere a la lógica que guía la investigación, como por ejemplo cómo se formulan las preguntas, la interpretación de los resultados, qué se considera evidencia. Para Harding, aquí el feminismo empieza a introducir pequeños cambios pero significantes. Y esta tercera parte, en la que Harding dice que es un cambio rotundo, muy denso y profundo que han hecho las mujeres dentro de la ciencia, hablamos de la epistemología. Para los que no saben qué es epistemología, es básicamente la teoría del conocimiento, cómo se produce el conocimiento. Y bueno, el feminismo cuestiona ideas fundamentales que han estado escritas en la ciencia y la investigación durante muchos años, como por ejemplo,
quién produce el conocimiento, cómo se produce el conocimiento, quién valida estos datos, qué experiencias se pueden considerar relevantes, etc. Aquí es donde aparece uno de los aportes más importantes de las mujeres, y Hardy lo reconoce. Ella lo llama la teoría del punto de vista feminista. La teoría del punto de vista feminista sostiene que el conocimiento no es neutral ni tampoco es universal, sino que está profundamente influido por la posición social de quien conoce. Aquí es donde me intrigó mucho que Hardy tenga una posición política bien definida, ¿no? Y haya abarcado tantos temas en un ensayo tan corto. Para ella, esto ocurre porque todo se produce dentro de un contexto, como muchas personas dentro de las ciencias sociales y que estudian las ciencias sociales dicen, no, todo depende del contexto. Pues sí, para Hardy también todo era muy contextual, en el sentido histórico, social, cultural, económico, etc. Como ella dice textualmente, nuestra posición en la sociedad y en términos de género, clase o raza influye en las experiencias que tenemos y por lo tanto en lo que podemos conocer. Esto le llama a ella la tesis del conocimiento situado. Como dije anteriormente, se sitúa ¿por qué? Porque todo depende de un contexto. Ella también habla de la tesis del privilegio epistémico. Esa es la segunda tesis que ella defiende. ¿Por qué el conocimiento no puede ser universal ni único? Esta tesis, segunda tesis, nos habla de que los grupos socialmente oprimidos tienen cierto privilegio o ventaja en el sentido de que pueden tener mayor visibilidad, o más bien pueden ver aquellas estructuras, aquellas vivencias que los grupos que tienen un mayor privilegio económico no ven. Quienes ocupan posiciones privilegiadas solo experimentan el mundo desde su propia posición de poder, como dice Hardy textualmente. Y quienes ocupan posiciones subalternas deben comprender tanto su propia experiencia como la perspectiva dominante. He ahí la ventaja. La tercera tesis nos habla de la dimensión política del conocimiento. Sostiene que la ciencia y la tecnología, ya no hablamos del conocimiento, sino más bien de la ciencia y la tecnología, tampoco son neutrales, sino que siempre tienen algún propósito, sobre todo ligado a cuestiones económicas, políticas, y por eso las decisiones varían. Por ejemplo, qué investigar, cómo investigar, qué resultados podemos considerar relevantes, qué exponer, qué no exponer. Esto siempre está atravesado por, como dije, los valores sociales, económicos y cierto tipo de ventaja. Hardy también nos habla de las comunidades del conocimiento. Subraya que el punto de vista no pertenece únicamente a los individuos aislados, que no solo somos una individualidad, sino que todo pertenece a la comunidad y empieza desde ahí. Por ejemplo, un grupo organizado de mujeres que han sufrido violencia de género pueden compartir experiencias y reconocer patrones estructurales que una persona individual no podría identificarla por sí sola. El intercambio de experiencias es muy valioso en este punto para Sandra Hardy y también forma conocimiento, un tipo de conocimiento específico pero válido que permite construir interpretaciones más completas de la realidad y también más complejas. Hardy critica totalmente la neutralidad científica, ¿no? Todas estas tesis que acabo de mencionar, estas 6 tesis, llevan a Hardy a cuestionar la concepción clásica que se tiene de la ciencia como neutral y objetiva. Durante mucho tiempo la ciencia fue presentada como una actividad libre de valores. Sin embargo, esta supuesta neutralidad permitió que investigaciones se realicen con muchos sesgos, muchos de ellos perjudicando la posición de la mujer, sesgos sexistas o androcéntricos que fueron considerados totalmente perfectos e incuestionables. El feminismo mostró muchas áreas del conocimiento en las cuales estaban ignorando sus experiencias, fundamentales también para la vida social, como por ejemplo, y muchos conocemos,
el trabajo doméstico, que no es considerado trabajo muchas veces en la sociedad, la reproducción, la violencia contra las mujeres, las desigualdades dentro de la familia, etcétera, que ya de forma muy extensa nuestra compañera nos lo ha explicado. Y también Harding ante esto no se queda de brazos cruzados tampoco. Las mujeres han hecho aportes, claro, pero ella habla de una propuesta de la objetividad fuerte. Frente a todos estos problemas, frente a todos estos sesgos, estas invalidaciones en sentido científico, Harding propone el concepto de la objetividad fuerte. Este concepto no pretende abandonar la objetividad científica, sino más bien fortalecerla. La objetividad fuerte implica, primero, el reconocimiento de que el conocimiento está socialmente situado. Como dije en la primera tesis que ella presentó, el conocimiento situado. Segundo, examinar críticamente los sesgos del investigador. Tercero, incorporar perspectivas históricamente excluidas. Harding sostiene que cuando las comunidades científicas son demasiado homogéneas, por ejemplo, dominadas por un solo grupo social, su capacidad de producir conocimiento se reduce y el objetivo se debilita. Por el contrario, incluir diversas perspectivas puede mejorar la calidad del conocimiento científico. No hay que confundir complejidad con dificultad. Ahora, si volvemos al tema central de la mesa, que es mujer, pensamiento y poder, el trabajo de Harding me parece sumamente importante y valioso, porque no solo nos habla de la relación que tiene la mujer con áreas que han sido históricamente dominadas por los hombres, sino que también nos habla de algo fundamental y que creo que la búsqueda de la verdad es lo que nos hace sentir vivos y nos da sentido en cierta forma. Para las mujeres también es importante. La relación entre la mujer y el pensamiento no consiste únicamente en añadir mujeres a la historia de la filosofía o de la ciencia. Nos muestra que las mujeres también no han estado presentes históricamente, sino que también han transformado. Hay como diría Laura Tristán, no hay teoría sin praxis, sino hay praxis sin teoría. Entonces las mujeres también han llevado mucho a la práctica de lo que han escrito, de lo que han aportado teóricamente, ¿no? La epistemología feminista, como dije, muestra que las mujeres han hecho grandes y relevantes aportes que hasta el día de hoy se han invisibilizado. Las condiciones bajo las cuales se produce el conocimiento siempre tienen que ser cuestionadas en cualquier rama, como dije, de las ciencias, de las artes. Nosotros tenemos autoridad y también necesitamos, una cuestión muy importante, seguir preservando nuestra independencia en cualquier ámbito, en cualquier sentido. Como diría Virginia Woolf, independencia económica, independencia emocional, independencia intelectual. Muchas gracias. Ahora pasamos a una ronda de preguntas o algún tipo de reflexión o compartir alguna idea con los panelistas y con un intercambio. ¿Alguien? ¿Alguien quiere reafirmar algún punto de lo que se ha quedado un poco pendientes? ¿La pregunta? Yo voy a preguntar. Y el que responde mal no se va. Quisiera reforzar un poco más la idea de lo que es la dependencia, ¿no? Que fue una de las dimensiones que yo mencioné de los estereotipos actuales. El hecho de depender de otra persona nos vulnera o nos hace ser más factibles de tener lo que es la violencia económica, que también lo mencionó mi compañera. Entonces, creo que si nosotros nos inculcamos, tanto a hombres como a mujeres, de que tenemos que ser respetuosos con el otro género sin invadir, sin tener violencia, y sobre todo el forjar a las niñas la independencia, va a hacer que podamos reducir estos índices de violencia que hoy en día en el Perú y a nivel mundial
son tan alarmantes, ¿no? Otra idea a reforzar es la autoestima y autoconocimiento de las mujeres. Tenemos que lograr empoderarnos, pero realmente creérnosla de que somos capaces, y también, como nosotras somos capaces, también tenemos que cortar las brechas, porque incluso nosotras mismas, tanto abuelas o madres, somos las que inculcamos el machismo a los hombres. No solo es decir que los hombres son machistas, sino que nosotras como mujeres o algunas mujeres hacemos que esta idea, esta pseudoidea se arraigue muy fuerte en nuestra sociedad. Solo eso para reforzar. No sé si alguna de mis compañeras quiera tener alguna última palabra o comentario. Buenas noches. Nada, igualmente felicitarla porque en realidad para ser gente tan joven es increíble poder escucharla, ¿no? Y le digo porque yo también soy de esa rama feminista pero práctica. En ese sentido ya los años nos ayudan un poco a esa madurez emocional. Pero sí me gustaría preguntarles bajo la perspectiva y el enfoque intergeneracional y en los espacios que ustedes están abordando en este momento, ¿qué es lo que propondrían, digamos, para poder trabajar justamente desde la universidad, desde el teatro, desde este tipo de espacios, básicamente? Lo que propondríamos para poder cambiar esta idea. Bueno, desde la psicología yo creo que lo básico sería la educación, pero no en el aspecto académico, sino también en lo que es la inteligencia emocional, y además también que cuando una persona tiene una buena autoestima, ayuda a que podamos poner límites. Y no solamente el hecho de que por ser mujer tengo que estar subyugada, sino el hecho de saber hablar y expresarme. Soy fiel creyente de que una mujer que se le inculca desde que es niña, tanto padres o el contexto con el que se cría, puede cambiar la mentalidad de tener esta idea de que por ser mujer tengo que ser de tal manera o de otra manera. Creo que tenemos que trabajar no solamente en la mentalidad o psique de las mujeres o personas, sino también de su contexto, el contexto familiar nuclear, y también esto extenderlo o dar charlas en los colegios de psicoeducación, de cómo tendría que ser una sociedad, no digo que ideal o perfecta, porque eso no puede pasar, sino que empezar paso a pasito de cómo tendríamos que cambiar nuestra mente, aperturarnos y sobre todo cambiar estos roles que se nos han impuesto desde incluso antes de nacer, ¿no? No sé si alguna de mis compañeras. Sí, bueno, desde el lado un poco de las artes escénicas, siempre me ha gustado pensar de que es el teatro también un espacio de liberación. Yo propondría inclusive mucho más de esto, ¿no? Espacios de liberación. ¿A qué me refiero con esto? No sé, desde que he comenzado a trabajar con jóvenes, también he trabajado inclusive con adolescentes, niños, siempre es bueno preguntar cómo estás, ¿no? La verdad sabemos que ahorita la salud mental inclusive está muy deteriorada en mujeres y hombres, nos sentimos solos, ansiosos, estresados. El teatro, por ejemplo, trabaja eso. Una persona que trabaja teatro, hace teatro, libera esas energías. Y algo que nunca me voy a olvidar de que trabajé con una directora teatral es que nos decía, antes de comenzar los ensayos, 5 minutos antes, siempre preguntaban, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Inclusive hacía un montón de dinámicas para dejar, ¿no? Tu enojo de que te coman el trabajo, déjalo en un grito, y gritabas y te liberabas. Estos espacios de liberación deberían proponerse más en la juventud, porque yo sí considero cada día, cada generación que está viniendo viene con una carga emocional fuerte de estrés, de miedo, soledad, poca autoestima tal vez, no todos, pero está pasando, ¿no? Y bueno, yo sí rescataría eso, ¿no? Que el teatro te ayuda inclusive a dar otra versión de ti. Te creas un personaje en cada papel que interpretas y eso aporta mucho a cómo te ves a ti mismo frente a un auditorio, a un espejo, frente a los demás amigos actores. Creas tu personaje a través de ti mismo y de cómo te sientes.
Creo que eso propondría yo, ¿no? Muchos más espacios de este tipo de liberación emocional. Bueno, desde el lado de la filosofía y en general hablando de conocimiento, creo que se deberían crear más espacios para igualar oportunidades en lo que respecta a la investigación. Se necesita mucho de la investigación. Y como dije anteriormente, esto no solo crea disciplina, sino que también, en cierta forma, complejiza el pensamiento. Y como ya en palabras de Sandra Harding, esto hace que no se pierda de vista esa objetividad. Como dije, complejizar no es dificultar, y creo que es necesario este tipo de espacios que se puedan apoyar más a investigadoras mujeres, a la creación misma para su reconocimiento y, muy importante para lo que dije, su independencia. Han mencionado a la doctora Teresa Arrieta y tengo las mayores referencias de su trayectoria y de su producción académica. Y contra lo que podría considerarse una tiranía de hombres alrededor de esta disciplina, al menos en el equipo o a nivel nacional, destaca. La doctora, en sus estudios sobre ética, sobre la universidad, sobre diversos temas, sobre la mujer, en fin, ha destacado, a pesar de las diferencias o los problemas que la mujer enfrenta hoy en día. Entonces, eso no ha sido un obstáculo para ella, ¿no? Es más, ha animado congresos, eventos académicos, ha hecho también un libro de proyección social dedicado a destacar a las mujeres representativas de varios sectores, desde el mundo empresarial, el mundo social, el mundo profesional, en fin. Y mi pregunta es para las tres, ¿ustedes pueden distinguir algún tipo de empoderamiento en especial o alguna carga ideológica? Lo digo esto porque hace unos años acá se dio que en Arequipa se eligió a una presidenta de la Cámara de Comercio, mujer, por primera vez. También tuvimos la presidenta de la CONFIEP, mujer. Y coincidentemente tuvimos a la presidenta del Poder Judicial, a la presidenta del Congreso, en fin. Entonces, más allá, digamos, de la ideología que pueda representar o las ideas partidarias de cada una de estas personalidades o profesionales, no está bien también destacar ese nivel, digamos, de aceptación o ese nivel de altura a la que han llegado estas personas para encaminar a las otras personas también que quisieran imitar, digamos, ese ejemplo y no sentirse obstruidas, ¿no? por este sistema que es opresor, ¿no? Podría decirse. Sí, yo creo que específicamente en un área de trabajo o abarcando algún tipo de ciencia o arte, no creo que eso sea determinante, ¿no? Para que la mujer, obviamente mediante su voluntad y ganas de salir adelante dentro de un mundo donde se le da reconocimiento mayormente al varón, pueda expandir sus capacidades y mejorarlas. Pero todo, como dije, tiene que ver mucho con la disciplina de las personas en general, en este caso de las mujeres. En un mundo tan competitivo y, como dije, donde el puesto se lo llevan muchas veces los varones, es necesario fuerza, es necesario fuerza de voluntad, es necesario que se prepare día a día, y que no tenga miedo. La fortaleza es muy importante, pero siempre, como dije, con esa vista, no tanto a el reconocimiento, sino más bien a la independencia, ¿no? Y que otras personas, obviamente, eso se toma como un tipo de incentivo para otras personas que deseen un tipo de objetivo en concreto, ¿no? Por ejemplo, ser una gran científica, desarrollarse más en el ámbito de la filosofía, ser una gran artista, todo con mira hacia la independencia, porque la independencia siempre es poder y el poder siempre es una victoria. Bueno, se agradece entonces la participación aquí de nuestras tres invitadas, Mara Díaz, Estefanía Grande y Nicole Ceballos,
y de igual forma hacer las invitaciones a los próximos eventos que vamos a realizar con Ágora, Debate y Pensamiento, Estación Alterna y Sofía Editores. De igual forma también invitar a los demás círculos de estudios, grupos académicos que quieran también organizar eventos que vamos a desarrollar en distintas partes de la ciudad de Arequipa. Agradecer profundamente pues a la Casona Texado por abrirnos, ¿no?, el espacio y poder tener este espacio de diálogo, y sobre todo felicitar a las chicas que justamente están compartiéndonos sus opiniones, sus experiencias en este día tan importante que es el Día Internacional de la Mujer. Fuertes palmas aquí para las chicas, por favor. Bien, hasta otra oportunidad. Muchas gracias.